Hola, muy buenas noches. Una semana más para centrarnos en nuestra salud. Es un placer que ustedes estén al otro lado de la pantalla. En esta ocasión vamos a hablar, bueno, pues de algo muy importante en nuestro organismo, algo que tiene que ver con el poder de nuestra mente, como hemos mencionado en algún que otro programa. Pedro Fernández Lorente, muy buenas noches. Buenas noches. Lo adelantábamos la semana pasada, que en esta ocasión íbamos a hablar un poco, bueno, pues de la salud mental, de cómo nuestra mente puede influir, ¿no?, en nuestro bienestar. Sí, ya lo hemos hablado mucho en muchos programas, que el poder del pensamiento, el poder de la mente y el buscar un equilibrio y vivir y pensar y todo eso, que eso no solamente produce enfermedades, la mala alimentación, la contaminación, sino también el poder de tu mente. Y también decíamos el poder de nuestra mente para no tomar medicamentos, que es para lo que realmente hoy íbamos a hablar. Entonces recomendamos el libro de un tal Allen Frances, que es un psiquiatra famoso americano, y ha escrito un libro en el cual dice que todos, pregunta él, ¿todos somos enfermos mentales? Entonces él dice, dice, las multinacionales farmacéuticas se han vuelto más peligrosas que los cárteles de la droga. Entonces él dice que existen montones de pacientes que están consumiendo medicamentos psicotrópicos, antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir, pastillas para todo, sin necesidad. Y se están tratando a muchas cosas que no tendrían por qué tratarse, que eran innecesarias, y eso está creando mucha adicción. Vamos a hacer un poquito de historia, Pedro, porque bueno, pues prácticamente hace 2 siglos, cuando había una persona, a lo mejor con un brote psicótico, se hablaba de un aspecto religioso, ¿no? Se decía, bueno, pues hay que hacerle un exorcismo, ¿de cuándo, digamos, podemos ponerle fecha al nacimiento de la psiquiatría? Bueno, realmente sí, el tratamiento de la psiquiatría desde muy antiguo se han utilizado muchas cosas. No sé en dónde, yo creo que también lo comentamos en un programa, que se dieron cuenta que no quiero decir con esto, yo lo único, que no haya locos cuando empiece la psiquiatría. De lo que íbamos a hablar hoy es de que la gente intente no medicarse. Pero vamos a hablar, ya que tú me preguntas, de la psiquiatría. La psiquiatría antes estaba en los manicomios, entonces realmente las personas que se les iba la olla de verdad, que estaban locos de atar, eran maníacos, eran depresivos, psicóticos, yo qué sé, enfermos que eran un peligro para la sociedad. Para ellos mismos y para la... Entonces estaban en los manicomios y se trataba a la gente con electroshock y se han hecho verdaderas barbaridades. Ya hemos dicho que dentro de unos años, cuando la medicina vea con qué estamos tratando ahora muchas enfermedades, dirán, no estaban locos esta gente. Como decimos ahora, hay que tratar con vapores de mercurio la tuberculosis o la sífilis, no sé lo que trataban. Pues lo mismo también, se dieron cuenta de que unos locos que los tiraron por un puente, salieron del agua y ese paciente que tenía esa psicosis o esa esquizofrenia se había curado. Entonces dijeron, oye, el estar a punto de ahogarte parece que te cura mentalmente, y cogían a los locos y los metían en unas cámaras y los tenían casi a la asfixia, casi ahogados, pensando en que se iban a curar también. ¿A cuántos se cargarían así? ¿Entiendes? Entonces, hasta que empezaron los psicotrópicos y empezaron las nuevas técnicas de psiquiatría, integrarlos en el ambiente normal a los pacientes, pues ahora ya no hay manicomio, ahora dice la gente que ahora los locos están por la calle. Pues sí, hay de todo, hay locos, más o menos locos. La reforma psiquiátrica evitó esos lugares, porque la verdad que estábamos hablando de manicomio espeluznantes, sitios donde bueno, pues la gente estaba prácticamente un poco condenada. Pero ese no es el tema, que a nosotros yo no voy a entrar en pacientes. Lo que sí es cierto es que es muy difícil, y lo dice el Allen Frances, de que es fácil ver un paciente que está psíquicamente bien o que está psíquicamente mal.
Claro, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la línea esa que te dice tú eres enfermo y tú eres sano? Y eso lo aprovechan muy bien las industrias para crear nuevas enfermedades, porque ellos que quieren que tú consumas. Claro. A la gente lo mismo que cuando tú utilizabas productos y te estabas contaminando, a nadie le importa eso. La gente quiere vender sus productos. Y las industrias farmacéuticas tienen accionistas que le tienen que rendir cuentas y tienen que vender sus productos. Y si tú te haces adicta a un medicamento, dice Ale en francés que muere más gente ya por sobredosis de medicamentos psicóticos en Estados Unidos que por accidentes de tráfico. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Y ya decíamos que 2 de cada 3 pacientes que entran en los hospitales americanos eran debido a efectos indeseables de los medicamentos, que ya está también bien. Luego tenemos muchas más muertes por medicamentos recetados por los médicos que por drogas vendidas en la calle por camellos. Luego ya va siendo hora de que también nos pongamos a estudiar esas cosas. Lo mismo que vemos y decimos a la gente que no consuma drogas, es que estamos drogándonos. Y nuestros expendedores, nuestros camellos son las farmacias. Entonces, este señor, por lo visto, fue el presidente del DSM-4 y anteriormente lo había sido del 3. Vamos a explicar qué es lo que es DSM. Esos son una especie de congreso o colegios en los cuales se nombra a la gente de más renombre a nivel nacional o mundial para diagnosticar y para tratar determinadas enfermedades psíquicas. Y este señor fue el presidente. Y el mismo presidente es el que escribe el libro y dice que estamos sobremedicados. Esos diagnósticos, lo que se hacía para diagnosticar una enfermedad u otra, por ejemplo, pues se me viene a la cabeza anorexia nerviosa, por ejemplo, se establece como una especie de tabla de, bueno, pues de 10, sí, 10 síntomas, donde si se coinciden X síntomas, la persona puede ser diagnosticada con esa enfermedad. Pero yo no sé hasta qué punto es así, puede ser así, porque claro... Sí, mira, por ejemplo, no puedes tratar con medicamentos psicotrópicos un paciente que está pasando un duelo por la muerte de un familiar. No puedes tratar con medicamentos de ese tipo a un niño que le llaman hiperactivo o tiene un déficit de atención. Eso lo hacen en el niño. El 11% de los niños son diagnosticados de hiperactivo o déficit de atención. En los adolescentes un 20%. El 11% de los niños, el 6% consume medicamentos. Y de los adolescentes, del 20% que es diagnosticado, el 10% consume medicamentos. Además, las industrias farmacéuticas le vienen muy bien que los niños consuman. Son clientes potenciales durante un montón de años. Y resulta que muchos de esos niños han sido diagnosticados de forma muy rápida. Entonces este hombre da incluso un consejo a los padres. ¿Qué hacer? Cuando tu niño sea diagnosticado de una enfermedad de hiperactividad y quieran medicarlo, ve y consulta otra opinión. Y después, si no, tampoco estás contento, consulta con otro tercero, pero que además sea solvente y que te merezca garantía. Es muy fácil decirle a un padre, no, darle el medicamento a tu niño, porque además va a tener mejor rendimiento escolar. Ya la hemos cagado. Es algo que preocupa mucho. Todo padre a los padres. Quiere que su niño tenga mucho rendimiento escolar, y si el niño es mal estudiante es que el niño no presta atención. Pues venga, vamos a darle una pastillita. No. Tampoco podemos darle a olvidos normales de las personas mayores. Pues le llaman déficit cognitivos menores, cognitivos, déficit cognitivos menores. Y son olvidos de toda la vida de Dios que las personas mayores han tenido, ¿entiendes? O tú un día te das un atracón de comida, pues ya entra en una fase en el cual psíquicamente estás mezclado con la bulimia, ¿entiendes? Que estás, por ejemplo, un poco apático y no tienes apetencia sexual, pues tienes una indiferencia al sexo, eso hay que tratarlo. Si tienes todo lo contrario, pues también hay que tratarlo. O sea que nos ponemos a tratar y tomamos para todo, medicamentos para todo. Esto es lo que queríamos hablar en este tema, porque siempre estamos en contra de tomar medicamentos. Entonces, seguir los consejos de este hombre,
Si tienes una muerte de un familiar o tienes una separación de tu pareja o lo que sea, no puedes tomar antidepresivos, ansiolíticos, tienes que pasar esa fase sin tomar esto, porque te llegarás a dar cuenta de que cuando estás tomando ese medicamento te convierte en un drogadicto, y ya hemos dicho que mueren más gente por fármacos recetados que por drogas. Sobre todo, Pedro, porque si en una experiencia no traumática como la muerte de un familiar o una separación, a lo mejor de pareja, puede ser algo muy doloroso para la persona. Si toma medicamentos para superar ese trance, es muy probable que en otro momento de su vida en el que vuelva a ocurrir algo traumático, vuelva a recurrir al medicamento porque no consiga por sí mismo tener los recursos internos. Lo malo no es que vuelva a recurrir al medicamento y lo dejes, no. Lo malo es que cuando te suceda una cosa de esa, todavía no hayas dejado de tomar el medicamento, porque ese medicamento te ha producido una dependencia. Y cuando tú el medicamento lo dejas de golpe, te produce síndrome de abstinencia, te produce ansiedad, te produce una verdadera depresión y te produce insomnio. Y tú ya no puedes dejar el medicamento, que también lo dice el ALE en francés. Cuando tú decidas dejar de tomar un medicamento, y por eso estamos diciendo no tomarlo, porque os convertiréis en drogadictos, y yo lo digo en mi consulta, digo, estás convertida en una drogadicta. De hecho, te encuentras con gente que empezó a tomar el medicamento hace 20 años y sigue tomándolo. No pueden dejarlo. Incluso te dicen, tengo que tomarme la pastilla para dormir porque no puedo dormir si no tomo la pastilla. Y este señor recomienda de que cuando vayas a dejar el medicamento no lo tomes alegremente. Pues yo recuerdo a un paciente que le dije, no puedes ir dejándolo. Sí, lo voy a dejar, no sé. Y entró en una crisis, pero no una crisis, no es que lo necesitaba, no, es que era un drogadicto y no podía dejarlo. Para dejar los medicamentos estos, si tú decides dejarlo, tienes que ponerte en contacto con tu médico y dejarlo lento y gradualmente, porque tienes un síndrome de abstinencia, eres un drogadicto, que lo sepas. Y te producirá insomnio y lo pasarás fatal. Y tendrás que dejarlo lento y gradualmente, siempre perseguido y vigilado por tu médico. Porque puede ser dos cosas, que no lo necesites, pero ya eres un drogadicto, estás convertido en un drogadicto, o puede ser que realmente seas un paciente que lo necesita porque el diagnóstico está bien hecho. No vamos a decir ahora que todos los medicamentos no están bien hechos los diagnósticos, sino que la gente no vaya pidiéndole al médico, dame un antidepresivo, que está tomando una sustancia que te produce adicción. Sobre todo que a veces incluso utilizamos verbalmente, cuando se dice hoy estoy depre, hoy estoy desanimado, que es algo que dentro del ser humano todos tenemos días en los que nos sentimos un poquito más felices, un poquito más sonrientes, todo nos parece bien, y hay días en los que sentimos que todo va pues boca abajo, que no nos sale ese día todo correcto. No tengo una racha así de 7, 8, 10 días, vas a ir al médico que te recete ansiolítico, estamos hablando que una depresión tendría que ser un estado de melancolía, de tristeza mucho más prolongado en el tiempo. No, ahí ya no nos vamos a meter, ahí están los psiquiatras y hay muy buenos y respetables psiquiatras. Solamente estoy trayendo a colación eso. Lo que ocurre es que las estadísticas hablan de 1 de cada 4 personas va a sufrir un trastorno mental a lo largo de su vida, entendiendo por trastorno mental lo mismo una esquizofrenia que una depresión, con periodo de ansiedad. Eso que acabas de decir y todas esas cosas que tú me estás diciendo y lo de la anorexia que me has dicho al principio es lo que este hombre denuncia. Se están creando enfermedades nuevas para crear consumidores. Y si te dicen que 1 de cada 4 personas va a tener problemas psíquicos, no sé cuántos, te están diciendo, prepárate para tomar a lo largo de tu vida casi seguro una pastillita depresiva, ansiolítica, o pastilla para dormir, o pastilla para lo que sea. Pastillas para todos, no. Lo que hay que decir a la gente que el poder de la mente es muy importante, que tienes una farmacia dentro de tu cuerpo, que si necesitas un antidepresivo tú mismo, sistema nervioso central y tus glándulas de secreción endocrina te lo buscarán. Lo que ocurre es que si tienes que buscar algo natural, pues busca melatonina si no puedes dormir, y si necesitas, toma aguacate y plátano que tienen mucho tristófano y actúa liberando serotonina y dopamina, que es la hormona de la felicidad. Está todo en la medicina natural y en tu coco. Deja de tomar porquería. Porque digamos el efecto que si no las necesitas. Claro, evidentemente estamos hablando de un caso grave de una persona que ha sufrido un trauma, porque se me viene a la cabeza niños que con el tema de violencia de género han llegado incluso a presenciar, evidentemente ese niño necesita
a lo mejor esa... Pero a ese niño no le des medicamentos, hazle un tratamiento psicológico o hazle cualquier cosa que tenga que hacer, no le des medicamentos tampoco, porque le tienes que dar medicamentos. Claro. Es que lo que nos intentan decir es que toda persona que tiene un desequilibrio psíquico tiene una alteración química que mi medicamento te la va a corregir. Pues no, mi medicamento te va a crear una adicción. Probablemente, seguramente, casi seguro. El efecto del medicamento, por ejemplo, una persona que está, pues como poníamos el ejemplo, está viviendo un duelo, bien porque ha perdido un familiar, bien porque ha sufrido una separación amorosa, ese estado depresivo, cuando nos tomamos esa pastilla que nos da nuestro médico de cabecera, digamos, ¿cuál es qué es lo que nos hace esa pastilla en nuestro cerebro para entendernos? Pues te da una somnolencia probablemente que te hace evadir del problema, ¿entiendes? Te da unas pastillas para dormir, porque si la tomas un día, porque el día del trauma es una pastilla para dormir, pues bueno, vale, pues mira, que descanse. Pero si esa pastilla se convierte en un hábito y te dicen tienes que tomar durante 15, 20 días, ya empiezas y no te vas a poder desenganchar, ¿entiendes? Esa pastilla lo que hace es bloquearte a nivel de tu sistema nervioso central, lo que decíamos. Cuando a ti te duele algo y te dan morfina y eres un enfermo canceroso, estás quitando. Cuando tú tomas un calmante, estás desconectando la alarma del interior de tu casa. Tu cuerpo ya no sabe, tu cerebro no recibe información periférica de qué le duele, qué no le duele, qué tengo que liberar, qué tengo que hacer, qué células tengo que mover, qué catecolaminas tengo que soltar adrenalina, tengo que soltar hormonas antidepresivas, ¿entiendes? Tú ya estás bloqueando tu cerebro y lo estás aislando. La alarma de tu casa, estás quitando los cables. Ya tu cerebro no puede curarte a ti, porque estás interfiriendo con él, estás dándole una serie de sustancias que estás bloqueándolo a él, lo que él pueda producir, todas las liberaciones de neurotransmisores endógenos que tú tengas. Entonces lo que estás haciendo es eso, lo que tienes que hacer, claro, es muy fácil, pero la gente dice, oye, que es que a mí me duele, bueno, pues tómatelo. Oye, es que no puedo dormir, bueno, es que es normal, en un duelo estés preocupado porque se ha muerto tu marido y no puedes dormir. Pues, chica, pues toda la vida de Dios, pues no se ha podido dormir hasta que caigas rendida en la cama. Y si te llevas 2 días sin dormir, pues es que, pues no duermas, pues no duermas, aguántate, ya dormirás. ¿Entiendes? Sobre todo que, bueno, que se puede recurrir a otro tipo de terapias alternativas, psicológicas, ¿no? O a lo mejor de otras terapias que conocemos que, bueno, que de alguna manera reconduzcan esos pensamientos hay mucha negativos. Gente que utiliza cosas psicológicas, que la muerte no es el final. Yo sé que y además es un duelo, que hay que pasarlo. Es que, no sé, hay tratamientos psicológicos para pacientes, de hablarle, de decirle. Y si en un momento dado puede tomar una pastilla, bien, de acuerdo, yo no la tomaría. Hay también, como decías tú antes, algunos alimentos y algunas prácticas que suben el estado de ánimo, por ejemplo, el tomar el sol y ciertos alimentos que nos hacen si lo que hemos dicho, por ejemplo, el aguacate lleva tristófano, el tristófano es un aminoácido precursor de la dopamina y de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Los inhibidores de la recaptación de serotonina antidepresivos lo que hacen es impedir la degradación de esa hormona. Entonces, pues si digo, tómate un aguacate y un plátano y dirás, este tío es gilipollas. Bueno, Pedro, yo iba a ir por un alimento un poco no tan saludable, pero sí muy recurrente en el cine, ¿no? Cuando a la chica la dejan plantada, lo primero que hace es irse a la nevera y coger una tarrina de helado o una caja de bombones, ¿no? Porque se dice que el chocolate también tiene esa capacidad. El chocolate también tiene tristófano y actúa como antidepresivo. ¿No? Y el dulce lo que te produce a nivel de las células nerviosas necesitan mucha glucosa, mucho consumo. Entonces el llenarte un pico de glucemia alto es malo para el hígado y para la insulina y para todo. Pero para el cerebro le da un gustazo de narices. Claro, te va a Entonces ayudar una a superar satisfacción ese enorme. Bueno, pues sí, pues mira, yo prefiero que te tomes una tarrina de chocolate bueno o fruta o verdura como puede ser el plátano. El plátano todo el mundo sabe que lleva tristófano y es muy bueno. Y hay un montón de hierbas y cosas, pero vamos... Bueno, hay que pasar ese momento. Lo estamos hablando aquí, estamos un poco tomándolo en broma, pero estamos hablando de un tema muy interesante, el de este libro, porque si decimos 1 de cada 4 personas que puede tener a lo largo de su vida un trastorno mental, estamos hablando de muchos consumidores de medicamentos. Sí, yo creo un montón de enfermedades nuevas. Hablo a los médicos de que surgen nuevas enfermedades, incluso catálogos más,
y empiezo a tratar cosas como el olvido de los adultos con medicamentos, el que no tenga apetencia sexual también con medicamentos, el que yo me dé un atracón de comida un par de días, que lo hemos hecho todos porque teníamos ansiedad o lo que fuera y nos hinchamos de comer, lo tratamos eso. Y si al niño hiperactivo con falta de atención lo tratamos, estamos creando millones y millones de consumidores y las ganancias de las industrias farmacéuticas son maravillosas, ¿entiendes? Entonces lo que tenemos que evitar es eso, tratar a los enfermos con un psiquiátrico y lo que dice este hombre, que realmente tenga un diagnóstico. Si tienes problemas y no confías o no estás totalmente convencido, consulta con una segunda y hasta con una tercera opinión. Y que en las escuelas pues se dediquen también, muchos profesores a lo mejor se dedican a hacer diagnósticos apresurados del niño. Es que el niño, que se dediquen más bien a su labor y dejen al médico la parcela de la... Hombre, yo entiendo también que es verdad que bueno, hoy día, como se dice, tendemos a poner muchas etiquetas a todo, porque bueno, hace 20 o 30 años pues, probablemente en la clase habría ese niño también que es revoltoso. Pero se ha hecho mucho daño también, ¿eh? Se ha hecho mucho daño también en las escuelas, diciendo, este niño no sirve para los estudios. Yo era uno de ellos, mis padres dijeron que yo no servía para estudiar, ¿entiendes? Pues eso son cosas que te marcan a lo largo de tu vida. ¿Entiendes? Muchas veces en la escuela los maestros, los profesores, pues, este niño es hiperactivo, este niño es que no presta atención, este niño, ¿entiendes? ¿Por qué no lo llevas y ya va el médico condicionado un poco por el educador? Lo que pasa es que también, claro, está el sistema educativo de una manera en la que, por ejemplo, nos vamos a primero de primaria y que tienen los niños 6 años y entendemos que todos tienen que tener, todos tienen que estar sentados, tranquilos, y probablemente habrá niños de 6 años que tengan esa capacidad de estar tranquilos, sentados, escuchando 5 horas al profesor, y habrá niños que a lo mejor mentalmente todavía no están, el nivel de madurez, se entiende que hay más o menos todo el mundo va madurando a la misma vez, pero es que no es así, es que hay gente que madura un poco más tarde, un poco antes, y claro, ese problema condiciona mucho a... Claro, pero un niño que se mueva, eso tú no puedes dar... ser catalogado de hiperactivo, y hemos dicho que del 11% el 6% están tratando medicamentos. Esa medicación que se le da al niño hiperactivo, que lo que dice el médico, ¿no? Así va a conseguir que el niño esté atento, sobre todo en las primeras horas de clase. No, el niño lo que está es atontado. Porque el niño, digamos, hiperactivo, recordemos un poco para los que están en casa, tiene ese problema de concentración, es incapaz de estar X minutos prestando atención a una misma labor porque tiene su atención muy dispersa. Una mosca que entre por la ventana, como se dice vulgarmente, le va a llamar más la atención que el profesor que esté explicando matemáticas. ¿Qué es lo que hace ese medicamento? Bueno, ese medicamento, como todos los medicamentos, pues actúa a nivel del sistema nervioso central, produciendo una especie de quietud. Es un medicamento que va a pasar a través del hígado para metabolizarse, es un medicamento que tiene que ir al riñón para eliminarse y excretarse, y es un medicamento que va a tener efectos indeseables como todos los medicamentos. Y le va a inhibir una serie de reacciones, de cosas del niño que son normales a lo mejor y que no hay por qué reprimirlas. Que tiene un caso en el cual está indicado, que es un tanto por ciento a lo mejor menor. Aquí no decimos si está bien, qué es lo que va a hacer, no va a hacer, sino que tengan cuidado y no mediquen innecesariamente, que es lo que dice este hombre. Yo no me puedo meter en un diagnóstico que un médico o un psiquiatra haya hecho. Si un médico o un psiquiatra han dicho que está bien, vale, pero que tengan cuidado los padres y no den medicamentos tan alegremente. No creemos clientes de las industrias. Es lo mismo que hablábamos del colesterol, que el colesterol, pues bajan las cifras para que haya más millones de consumidores. Pues a lo mejor hay métodos para bajarlo un poco menos drásticos, con los menos efectos indeseables que los medicamentos, la esteatina, decíamos, del colesterol, que tenemos que confiar un poco más en nosotros y en la alimentación, y no recurrir tanto a pastillas para todo, pastillas para tener una erección, pastillas para aumentar la libido, pastillas para disminuirla. Tuve hace tiempo la oportunidad de entrevistar a una asociación de enfermos mentales, pero no de familiares, sino de enfermos. Ellos eran ellos mismos los que se organizaban y los que llevaban, bueno, pues la asociación hacia adelante. Y me hablaban de un movimiento en Europa que se llama Escuchando Voces, que lo que viene es a una corriente que lo que viene a decir es no tomar un medicamento para inhibir esas voces, para evitar, ¿no?, esos trastornos, sino aprender a convivir con esas voces, ser consciente de que es algo que produce tu cerebro y que no... Y de hecho tenemos el caso de hay una película muy famosa, no recordará el nombre,
que era un profesor, era una sí, persona súper inteligente. Un esquizofrénico y que tenía visiones, y él mismo llegó a vivir con esas visiones. Él sabía que eran creadas en su mente y él convivió con ellas. Porque tenía un problema, cuando tomaba la medicación se sentía muy adormecido, era incapaz de poder trabajar, claro, de poder tener una relación normal con su mujer, y decidió convivir con las voces. De hecho hizo casi un pacto en la película con ellas, ¿no? Les pidió que se marcharan, que no, aunque eran las voces, creo que uno era la figura de un amigo y la figura de una niña pequeña, pero él les pidió que se alejaran, y de hecho cada vez que entraba alguien nuevo en su vida le pedía a una persona si verdaderamente lo veía, para saber si esa persona era real o no. De las visiones tan reales que tenía. Claro. Entonces, en este caso, estas personas de esta asociación me comentaban de ese movimiento en Europa que se llama Escuchando Voces, y que, bueno, pues viene a generar todo esto que estamos diciendo, aprender a convivir con las voces en lugar de tomar los medicamentos. Y ellos me llamaban la atención y me decían cómo puede ser que la industria farmacéutica proporcione subvenciones a las asociaciones de enfermos mentales. Lo veían ellos como una incompatibilidad, ¿no? Que sea la propia farmacéutica, claro, la que esté... No, si es que las farmacéuticas, ya lo hemos dicho, están medidas en todos lados, en los colegios profesionales, en las facultades de medicina. Son las que forman a los médicos y los convierten en unos expendedores de medicina. Ellos quieren ganar dinero, crean nuevas enfermedades. Si lo dice este psiquiatra, estamos medicados. Se han convertido en más peligrosos que los cárteles de la droga. Eso lo dice el psiquiatra que fue el jefe de ese DSM, de 3 y 4. Entonces, me estás dando la razón. Los mismos enfermos mentales, yo tengo casos de enfermos mentales que tuvieron que dejar la medicación y están sin tratamiento, porque dicen que le produjo una obesidad, un aumento del apetito bestial, estaba todo el día hecho un gilipollas, no soy dueño de mi cuerpo y soy un zombie. Yo lo noto cuando entro en mi consulta a un paciente, nada más en la mirada que tiene, una mirada perdida. No son vegetales vivientes. Entonces me parece muy bien que esos enfermos psiquiátricos, que ellos mismos se asocian y dicen, no escucho voces, claro que escucho voces y escucho lo que tenga que escuchar, soy consciente de mi enfermedad, voy a controlar. Lo que estamos diciendo es el poder de la mente. No te mediques, si no es absolutamente necesario, no lo hagas, deja tu cuerpo. Ahí tenemos la película, pero tiene que venir la película, tienen que venir un montón de enfermos mentales que se unen, se asocian, crean un consorcio europeo para que nos den la razón. Hay un pequeño matiz en este tema y quizá un problema social, en el sentido de que es una enfermedad que a la sociedad le asusta bastante, la esquizofrenia, y si hablamos de no tomar la medicación... que no confunda la gente que un esquizofrénico tiene que tomar su medicación, eso está claro. Solamente estamos hablando de mucha gente que toma medicamentos de forma innecesaria. Se acabó. Es lo que decimos. Yo no estoy diciendo, Dios me libre a mí de un psicótico o un esquizofrénico que se deje la medicación. Estamos locos. Si voluntariamente, además, él lo dice. Tú no puedes dejar la medicación de forma unilateral, tú tienes que dejar la medicación lenta y gradualmente y vigilado por tu médico. De hecho, Pedro, hemos tenido casos de gente que a lo mejor ha tenido los típicos problemas de cuello que requieren esos relajantes musculares, que estamos hablando de, todo se nos viene un nombre a la cabeza, son relajantes muy potentes. ¿Cuántas personas, se me viene un caso a la cabeza, que estuvo durante mucho tiempo tomando ese relajante muscular? En el momento de la operación, pues ya cuando lo operaron del cuello, pudo prescindir de la medicación y sufrió un auténtico mono, un mono, como puede desde el caballo o de la cocaína, o sea, una dependencia física de ese... Totalmente, y un relajante muscular, al fin y al cabo, fíjate tú, lo que tiene a nivel del sistema nervioso central es dar una orden a un músculo para que no se contraiga y se relaje. Pues imagínate a nivel del sistema nervioso central que te está dando una orden que te produce poder descansar, conciliar el sueño o cualquier otra cosa de esa, ¿entiendes? Yo pienso que los relajantes musculares que tú dices, también en otro programa dijimos que en Francia lo están retirando, el Relax Easy, el Robacisal y un montón de cosas. Han visto la cantidad de efectos indeseables. Yo ya prácticamente para los problemas de ATM los mandaba antes el relajante muscular. ¿De ATM? Problemas de disfunción temporomandibular, pacientes que rechinan los dientes por la noche y que tienen dolores de cabeza, dolores alrededor de la órbita, en la nuca, y tienen los músculos, se levantan por la mañana con haber apretado mucho los dientes.
Entonces antes le mandábamos unos relajantes musculares y unos antiinflamatorios. Yo ahora, aparte de que intento mandar la menor medicación, lo hago posible. así. Sí. Entonces los relajantes musculares los he quitado de recetarlos totalmente por los efectos indeseables tan graves que ha habido. Y en Francia ya te digo que lo están retirando y muchos relajantes musculares se están sometiendo a mucho estudio y mucho cuidado. Los antibióticos, como yo soy partidario de crear una flora bacteriana, cada vez que saco una muela me cuesta trabajo mandar antibióticos al paciente. Le digo, si no tiene mucho problema, no lo compre. Porque estoy jodiéndole su aparato digestivo. Está demostrado que en pacientes que han tenido cáncer de mama habían tenido a lo largo de su vida 20 o 25 tratamientos con antibióticos. Está demostrado que nuestro aparato digestivo desencadena problemas de esclerosis lateral, de cáncer, de todo. Entonces, no quiero ser yo también un creador de patología en mi consulta. Entonces, antibióticos los mando cuando no tengo más remedio, porque hay un proceso infeccioso gordo, pero si puedo, no lo mando. Y analgésico le digo a los pacientes, cuanto menos, mejor. Pues todo igual. Claro, entonces, todo salió por eso, de los relajantes musculares, de los problemas de ATM que rechinaban los dientes y que ya no lo mando. Intento no mandarlo. ¿Qué viene a decirnos en el libro Alain Francés sobre el tema de esas enfermedades mentales? Porque claro, si metemos en el mismo saco pues lo que sería una esquizofrenia, que es una enfermedad mental grave, con un proceso depresivo, un proceso de ansiedad que puede tener cualquier persona en una época de su vida, pero si metemos a todo el mundo en el mismo saco, estamos hablando de mucha gente con enfermedad mental. Sí, el libro prácticamente lo que dice es que estamos supramedicados, hipermedicados, que hay mucha gente que está tomando medicamentos. Él no entra en que un paciente que sea esquizofrénico, que esté diagnosticado, que tome. Él lo que dice es que estamos supermedicados, gente que no lo necesita, simple y llanamente. Y que está la cantidad de personas que toman medicamentos que no debieran de tomarlos, que se ha llegado a producir en Estados Unidos más muertes por pacientes que toman medicamentos recetados y tienen sobredosis y tienen efectos indeseables, que gente que toma drogas, y que mueren más gente por ese motivo que por accidentes de tráfico. Pero no estamos diciendo de un paquete, la gente que tiene que tomarse un tratamiento y está controlado por sus médicos, tienen que tomarlo. Él solamente denuncia eso, y que se están creando enfermedades nuevas en la industria para vender más productos, y que los padres que tengan cuidado. De hecho, hasta hace muy poco, bueno, pues se sabían un par de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Lo que es la esquizofrenia, pero hoy día tenemos el trastorno bipolar, tenemos borderline, tenemos una serie esquizoide, una serie de enfermedades, muchas de ellas de aparición reciente o de creación, entre comillas, reciente. Sí, ¿no? Él era el presidente de esa asociación que empieza a diagnosticar, a catalogar enfermedades nuevas, a crear enfermedades nuevas, a cambiarlas de nombre y a hacer en los congresos de los médicos, empezar a presentar esas nuevas enfermedades, y hay que empezar a tratarlas, a saber diagnosticarlas, y que no sabemos diagnosticar y que tenemos que medicar y que a comerle el coco a los médicos y a los psiquiatras, me imagino, dice él, para recetar más y más, y engordar a las industrias medicamentosas, ¿entiendes? Entonces lo que dice es, lo mismo que hablábamos nosotros de los alimentos, tener cuidado, no fiaros, mirar los prospectos, leerlos, saber en cada cosa por qué está contaminado. Por eso me gustaría que esta revista llegara a toda la gente del pueblo, y que en cada casa de cada uno hubiera esta revista, y que la gente se informara, y que la gente, la incultura lo único que nos lleva a crear un pueblo más fácilmente controlable, dominable y aborregado. Cuanto un pueblo esté más formado, más culturizado, y estamos hablando de temas que no son médicos, pues yo seré médico, pero esto que yo explico y el vocabulario que estamos usando nosotros aquí lo puede entender cualquiera, y lo que yo quiero es que la gente no sean borregos, se vayan enterando de qué comen, qué medicamentos toman, que no estén equivocados creyendo que un medicamento le está haciendo el bien y a lo mejor le está fastidiando y no le está resolviendo ningún problema, ni le está curando ninguna enfermedad, porque es una enfermedad inventada, porque si es hiperactivo, y si a determinada edad se te olvidan las cosas, es normal, y si un día no tienes apetencia por el sexo, no quiere decir que tengas inapetencia sexual, y si un día tienes ganas de darte un atracón de comida, no es bulimia ni es nada, ¿entiendes? Y que siempre ha habido gente así, y que tengamos cuidado
con lo que comemos, con lo que alimentamos y con lo que nos mandamos, nos recetamos y nos tomamos. Sobre todo, Pedro, que tengamos una visión más global, ¿no?, de lo que nos está pasando, porque si a lo mejor tenemos un periodo de ansiedad, bueno, pues en lugar a lo mejor de recurrir a la pastilla, vamos a hacer un poco limpieza mental, vamos a pensar qué es lo que nos está provocando esa ansiedad, porque a lo mejor... Otra de las cosas que dice es muy parecido a lo que tú estás diciendo, que si tienes un problema, tienes una crisis, no vayas inmediatamente al médico, porque espera unos días. Generalmente la gente va cuando está en lo peor de lo peor de lo peor. Espera unos días, entre otras cosas porque pueden salir cosas nuevas y porque tu cuerpo se irá adaptando y se irá amoldando y sus síntomas se irán estabilizando. Y puede ser que cuando ya vayas al médico lo veas desde un prisma más diferente y ya la crisis haya pasado, incluso lo que el médico, tú le has dado unos síntomas bestiales, el médico no lo vea como tal y a lo mejor el mismo médico te da otra pauta de tratamiento diferente y no tienes que recurrir a eso. Entonces él dice, lo mismo que dice, cuando te quieras quitarte es igual de difícil que decidir a tomarlo. Cuando quieras ir al médico a que te diagnostique, espérate unos días y medítalo. Y a los padres le dice, consulta una segunda y una tercera opinión. Es en resumidas cuentas lo que se saca de ese artículo, nada más. Lo mismo que decía yo con la ansiedad ocurre con la depresión. También son circunstancias, sobre todo hay que verlo, ¿no? Las circunstancias de cada persona. Pero muchas veces son crisis que incluso tu propio organismo, tu propio cerebro va a reajustar, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces pasamos una fase de tristeza que, bueno, siempre el pensamiento positivo se dice que siempre va a superar el pensamiento negativo, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que tu organismo, porque siempre el instinto de supervivencia va a predominar, ¿no?, a los pensamientos negativos, con lo cual puede pasar esos días en los que uno se siente mal, pero bueno, a lo mejor hay que recurrir a bueno, pues vamos a decir una cosa muy obvia, pero a ese amigo, a esa amiga, a ese familiar, o incluso a pensar uno mismo, si a lo mejor uno quiere tener un poco más de intimidad, incluso a uno mismo a pensar e intentar salir de esa situación, sobre todo porque estamos viendo. No queremos, volvemos a lo mismo, no queremos, si hay alguien que nos está escuchando y está tomando medicación porque está pasando una mala racha, seguramente esa persona lo estará pasando muy mal y ha visto con la medicación la única posibilidad, ¿no?, de salir adelante. Generalmente todos los pacientes que tú le comentas eso, todos están arrepentidos y reconocen que están enganchados y no pueden salir. Y empezaron a tomarlo por una tontería y no sabían dónde se estaban metiendo. Y ahora ya no pueden salir y les gustaría dejarlo, pero no pueden. Claro. ¿Entiendes? Con lo cual que tengan que los que nos están viendo tengan ese testigo, ¿no?, de esas personas que a lo mejor empezaron a tomar esa pastilla por la muerte de un familiar, que probablemente sería un momento muy duro, pero que es algo por lo que tenemos que pasar. Y aquí quiero hacer hincapié en algo, ¿no? Estamos en una sociedad ahora mismo que a los niños pequeños, cuando a lo mejor muere el abuelito o muere la abuelita, ¿no?, no se le quiere contar al niño, porque claro, ¿cómo le cuentas al niño? Que al niño hay que informarle de lo que ha ocurrido. Hay que utilizar, bueno, pues ahí tenemos bibliografía, ¿no?, que nos hablan, bueno, pues tenemos películas como El Rey León, que nos pueden explicar lo que significa la muerte, ¿no?, que esa persona físicamente ya no está, pero que su espíritu, como lo queramos llamar, o si somos creyentes, va a seguir con nosotros. Pero el niño tiene que enfrentarse a ese proceso. No podemos evitar, porque nos convertimos en... le damos debilidad no se puede proteger. Es que estamos pasando por una época en la cual antes a los niños se les decían las cosas muy bruscamente a lo mejor, pero ahora se le dice, se tiene mucho tacto y no podemos ser, mi teoría, mi manera de pensar, no podemos ser tan hiperprotectores de los niños, porque estamos creando a lo mejor unos hijos que tienen que saber que se ha muerto el abuelo, tienen que saber que se ha muerto sobre todo esos días en los que el niño va a llorar, hay que ayudarle, va a cooperar, sufrir, pues ya está. Es que el llanto forma parte del duelo. Claro. El niño tiene que llorar, el niño se va a pasar mal, se va endureciendo es una experiencia, claro, que le va a servir para probablemente el día de mañana, si ese niño tiene, hombre, estamos hablando de un niño con un uso de razón, ¿no? Quizás si tiene 2 o 3 años no lo va a entender. Pues a lo mejor un niño con 8, con 9 años sufre ese primer acercamiento de la muerte, como el fallecimiento del abuelo o de la abuela. Eso lo va a fortalecer como persona y probablemente el día de mañana, cuando a lo mejor tenga 20 o 21 años y se produzca otra frustración, otra pérdida en su vida, bien sea la pareja, bien sea los estudios, bien sea el trabajo, probablemente lo habrá fortalecido como persona para
hacer frente a esa nueva problemática, ¿no? Sí, sí, me parece bien, vamos, que yo pienso que sí. Que lo que hablamos es, lógicamente, si hay un duelo que pasar, que los pacientes no se mediquen, que pasen el duelo, que es lo que realmente nosotros... Entonces, intentar pasar ese duelo, intentar pasar esa crisis, intentar no medicarse, intentar que tu cuerpo, que tu cerebro, que tus neurotransmisores pasen por el periodo de duelo y lo superes. Y no te hayas convertido en ese periodo de duelo, además de haber perdido a esa persona, a ese ser querido. Pierdas tu salud también. Pierdas tu salud convirtiéndote en un drogadicto. Porque te conviertes en un drogadicto, tonta y llanamente. Es lo único que nosotros en esta entrevista queremos hacer llegar. Que no se conviertan en drogadictos. Y los que quieran salir con el apoyo médico, no por su cuenta, empiecen a salir. Porque estamos hablando de una sustancia bastante... Claro, no puede. Es tan importante de querer dejarlo como empezar a tomarlo. Hacer ese periodo acompañado. Como una persona cuando se está desintoxicando de una droga. Exactamente igual. Ilegal. Exactamente, igual. E igual de drogadicto es uno que el otro. Lo que pasa es que se vende en farmacia y el otro se vende en farmacia y se te negro. Suministra, y en el otro se vende en el mercado negro, pero son iguales y producen las mismas muertes. Ya hemos visto que producen más muertes estas, los que se expenden en la farmacia, que los que se inyectan y se venden en el mercado negro. Producen más muertes incluso que los accidentes de tráfico, que ya está bien, ¿eh? Bueno, Pedro, como recomendábamos la semana pasada este libro, vamos a seguir animando a la gente a que lo el compre. Libro somos todos enfermos mentales, y si no, en la revista de Discovery Salud, el número 177. Esta revista es la que tenemos que traer a los kioscos y que la gente se suscriba o que la compre de vez en cuando. Es que vienen temas muy interesantes, viene mucha información. Mucha información. Muy bien, de todas maneras siempre estamos abiertos si alguien quiere, bueno, pues información sobre un artículo en concreto, sobre algo que hemos mencionado. Algo de lo que hayamos tenido aquí, yo le hago fotocopia a todos los artículos. Yo tengo todas las revistas porque estoy suscrito, ya lo dijimos en una de las charlas, que compré revistas para la sala de espera, cayó en mis manos, las leí, me suscribí y yo creo que cambió el concepto de la medicina mía. Entre esto y muchos audios de medicina natural de Andreas Morí, de montones de Hammer y de Magnum, Astron, un montón de charlas de medicina natural, ha cambiado el concepto mío de la medicina, en cierto modo. Muy bien, Pedro, pues muy bien. Muchas gracias por vosotros. Una semana más contar contigo. Nos vemos la próxima semana. Estupendo. A ustedes les digo lo mismo, les veo la próxima semana a través de la pantalla. En 7 días tenemos una nueva cita para seguir hablando de nuestra salud. Buenas noches, hasta la semana que viene.